Hola, soy Quetzalcóatl. Quetzalcóatl como emperador tolteca. Su padre fue el rey tolteca Mexcoatl, o Camaxtli, y su madre fue Chinalama. Nació cerca de Amatlán, aunque en realidad no se sabe exactamente dónde nació. El fray Andrés de Olmes redactó que los indios decían que nació en Michalauco, cerca de Amatlán y de Tetochtlan, que en realidad es una poza de agua. Otros cuentan que nació en Culhuacán. Dicen que su madre murió al darlo a luz. Otros cuentan que su padre lo consentía, lo que provocaba la ira de sus hermanos, los cuales querían matarlo. Aún con tales diferencias, todos coinciden que su padre murió cuando él tenía 10 años. La prueba más creíble de la existencia de este personaje cono humano está en los llamados Anales de Cuautitlán escritos en el siglo XVI, redactado en náhuatl, que forma parte del Códice Chimalpopoca. Relata que aun cuando nació también en él estuvo el dios con el mismo nombre. Cuenta Gadl que su madre quedó embarazada al tragarse una piedra preciosa. A los 9 años se entera de la muerte de su padre, que no tiene lógica, pues su padre murió un año después. Va al cementerio, desentierra los huesos y los vuelve a enterrar dentro de la casa. Y a los 12 años Gadl llega a Toyancingo, Tulancingo, Hidalgo, donde vivió 4 años en la casa que él mismo fabricó. La teoría más acertada es que el rey Mexcoatl hace un pacto con la princesa Chimalma para tener un heredero, el cual se llamó Quetzalcóatl. En la mitología tláhuica, fue hijo de una mujer virgen llamada Chimalma y del rey dios Mextocóatl, ambos de la ciudad de Toyán. La madre lo puso en una canasta, luego lo dejó en un río para que la corriente se lo llevara, pues lo tuvo fuera del matrimonio y no quería que alguien se enterara. El bebé fue encontrado por unos ancianos, los cuales cuidaron de él. Cuando se alcanzó la edad adulta, era un hombre sabio y bueno. Finalmente regresó a Toyán. Quetzalcóatl como dios. Como dios era el dios del viento, el cual se encargaba de limpiar los caminos para Tlaloc. Y entre sus obligaciones estaba el cumplimiento de penitencias y sacrificios. En la leyenda maya, el quinto sol es Quetzalcóatl, creador del hombre. Con los huesos de los anteriores hombres que habían salido mal. Otro mito es que se suicidó en una ceremonia, revivió, se convirtió en la estrella del mañana, y se le llamó Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada o de plumaje hermoso. Tampoco se sabe cuánto tiempo vivía ni el período histórico. Escritos toltecas relatan que su tiempo de vida fue del 52 años, del 143 al 895, aunque otros cuentan que vivió 160 años, algo que para un humano. Como hombre venido de Oriente. En las crónicas del explorador Díaz de Bernal, cuenta que cuando llegó Cortés al imperio azteca, Moctezuma lo llenó de regalos, como piedras preciosas y oro. Notó que uno de sus soldados tenía un casco parecido al que él tenía en una estatua dedicada a sus dioses. Entonces llevó a los españoles al templo y les enseñó el mencionado artefacto, y en efecto, ambos cascos se parecían mucho, con la diferencia en modelo, ya que al parecer el casco mesoamericano era vikingo. Moctezuma presentó ante los españoles un hombre llamado Quintambor, nombre no perteneciente a ninguna de las dos culturas, el cual se asemejaba mucho a Cortés, y por esa razón el emperador trató con respeto y admiración al español. Otros relatos cuentan de un hombre blanco, de frente amplia, barba roja, poco canoso, ojos azules y que, increíblemente vestía una túnica blanca con una gran cruz roja en el pecho. Se trata entonces de un caballero templario que llegó cerca del poblado de Anahuac por estar huyendo de sus enemigos. Tal vez por esa razón cuando los católicos llegaron a Mesoamérica se sorprendieron, pues observaron que las costumbres religiosas entre ambos mundos no eran tan distintas, y por lo tanto, la imposición del catolicismo. Mitos. Fue un hombre que les enseñó a los demás a manejar los metales, orfebrería, astrología, según bebió pulque, se emborrachó, cometió actos en contra de sus principios, y en la mañana siguiente, al recordar lo que había hecho se fue hacia el Golfo. Los mayas lo llamaban Cuculcano Botán, según su nombre real, el cual fue un hombre del que recibieron varias enseñanzas. Para los toltecos, Nas y Mayas era un personaje que subió al panteón y se convirtió en el planeta Venus. En templo de las inscripciones se encuentra una lápida que muestra a un hombre piloteando una nave espacial. Se cree que es Quetzalcóatl.
En el Códice Telleriano Remensis, se describen los viajes de dicho dios en una pirámide envuelta en llamas. Unos cuadros en el estado de Oaxaca y en el Museo Nacional de México, muestran naves en forma de serpiente, lo que da a entender que el mencionado dios no era de la